Hola, Gloria Lomana, buenos días. Hola, Herrera, ¿qué tal? ¿Qué tal? Francisco Rosell. Muy buenos días, don buenos Carlos, días. Con el mono puesto en esos polígonos de Dios. Aquí estamos, hijo, aquí estamos. Que, oye, que podría estar en otro sitio, pero fíjate dónde estoy. Un poquito asquerosito el sitio, pero estamos aprendiendo un montón, ¿eh? Claro, no, y ahora os explicaré más cosas de las grasas y de los lubricantes. Es un tema que le apasiona a Ignacio Camacho también. Buenos días, Ignacio. Buenos días, y además me encanta llevar mono, desde que me lo enseñó el difunto duque de Alba. Yo voy a pedir un gorrito para el pelo, ¿no? Sí, así se está poniendo un poquito graso el pelo. Aquí las medidas de tanto higiénicas y de seguridad son ejemplares. Mira, el listado NLGI, que son las normas elementales de la confección y valoración de las grasas, es del Instituto Nacional de Grasas y Lubricantes. Grasamar es empresa modelo, ¿no? Grasamar y Derma lo ha dado todo en ese sentido, y la prueba está en el éxito de sus productos, ¿no? La empresa que fundará Nicanor Bofarull y que ahora lleva María del Mar Bofarull, y además se le puso Grasamar en honor a la hija que tuvo Nicanor en aquel momento, María del Mar, y ahora por eso es. Bueno, ahora os explicaré cosas de las grasas, porque tendréis interés en hablar de este hombre joven que acaba de saludarnos, que es nada menos que el presidente del PP, que será un candidato a la presidencia del gobierno. Quién sabe si saldrá adelante en unas elecciones o no, pero en fin, tiene por delante una proyección política interesante, ¿no? Yo creo que sí. A mí me dio una impresión bárbara el que primara el discurso de las emociones sobre ese discurso que parecía continuista, más tecnocrático de la abogada del Estado, que es Soraya. Y me da la impresión de que ha vuelto, como lo escuchábamos ahora, a Casado, el PP de la política, de fuerte contenido ideológico, con relato, de fuerte liderazgo y de ambición de ganar. Luego lo vemos, pero yo creo que sí. ¿Y para Paco? Sí, bueno, yo creo que el gran éxito de Pablo Casado ha sido insuflar, digamos, un ánimo, al partido, un partido que estaba un poco muerto en vida, como hemos visto, la escasa inscripción en el proceso de primarias, y desgraciadamente decía Mariano Rajoy que a él no lo habían echado ni los votantes ni los militantes al frente del partido, cosa que es verdad, pero sin duda alguna es una moción de censura contra lo que ha sido el marianismo durante este tiempo, y entra una nueva fase en el que, junto a esa ilusión, tiene que construir un proyecto, y yo creo que Pablo Casado puede serlo, y me parece muy importante que como te acaba de decir, que la primera reunión del partido sea en Barcelona el próximo jueves, creo que... ¿Y para Ignasi en 10 segundos? Pues yo creo que es un revulsivo que el Partido Popular necesitaba tras los años de galvana marianista. Yo creo que Casado no ganó por ese discurso emocional, pero sin duda marcó mucho su identidad política. Es un líder programado para el liderazgo, surgido de las escuelas de dirección, y yo creo que puede hacer un buen trabajo. Sony 20, un momento. Herrera en COPE. Estar informado. Yo me cogí ahora mismo un avionce y me iba muy, muy lejos. ¿A Nueva Zelanda, por ejemplo? O mejor a Mozambique. Y estar allí con los rinocerontes. Washington no tiene que estar nada mal, ¿no? Cuando llega el verano, piensas en el Verano 11. Vuelve el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millonces y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. El verano es de la 11. Pues he oído que Japonce está muy bien. Y otras historias, Sergio Barbosa. Pues mira, empezamos en Madrid con una sentencia judicial que nos ha llamado la atención. 2 sanitarios han sido condenados a 6 meses de inhabilitación y a indemnizar a los familiares del hombre al que dejaron morir a las puertas de un centro de salud en 2015. El fallecido tenía 53 años y entró en parada cardiorrespiratoria mientras practicaba deporte a 70 metros del centro. Los facultativos se negaron a salir para atenderle. Belén Ibáñez, buenos días. Buenos días. Pues el hombre se produjo una herida abierta en la cabeza y quedó inconsciente. También sufrió convulsiones. Un testigo llamó desde su teléfono móvil al 112 y requirió asistencia médica mientras su hijo cruzó la calle y pidió ayuda. Tanto el enfermero como una médico alegaron que no podían salir del centro si no tenían la autorización del jefe de guardia. Este último testificó que jamás se lo solicitaron. Fue una patrulla de la Policía Municipal la que comenzó a intentar reanimar a la víctima utilizando un desfibrilador,
pero no lograron sacarle de la parada cardiorrespiratoria. Los compañeros de los agentes también se personaron en el ambulatorio para pedir ayuda y la respuesta fue la misma. No tenían medios para trasladar a la víctima. Uno de los agentes reflejó en el atestado la actitud chulesca del enfermero. A 70 metros del centro de salud y al final el hombre acabó falleciendo. Bueno, en Cataluña habrá que seguir pendientes de lo que sucedió ayer en Vic. Hasta ahora continúa la búsqueda del conductor que ayer irrumpía en la plaza mayor de ese municipio y arrollaba algunas de las cruces amarillas que los separatistas habían colocado. La alcaldesa, ¿Y quién le busca? Pues lo busca la Guardia Urbana, pero es que además la alcaldesa, que ha sembrado la plaza de cruces, y eso a pesar de que la gente no se lo ha pedido, la mayoría de la ciudadanía en Cataluña no estaría a favor, pues le quiere denunciar por ataque a la libertad de expresión. COPE Barcelona, Yolanda Canales, adelante. La Guardia Urbana de Vic ya ha citado a declarar al conductor. De hecho, numerosos internautas facilitaron datos en las redes sociales del vehículo, por lo que su identificación ha sido relativamente rápida. Hay que tener en cuenta que en la Plaza Mayor de Vic, que es peatonal, entidades independentistas habían instalado 2.500 cruces amarillas el sábado para reivindicar la libertad de los políticos presos. Cruces que tenían intención de dejar hasta el domingo por la tarde, pero este conductor no quería esperar y ya por la mañana irrumpió en la plaza y arrolló varias decenas de cruces. Algunos vecinos increparon al conductor y dieron patadas al vehículo. Una acción que ha provocado la indignación de la alcaldesa de Vic o del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que pide que se tomen todas las medidas necesarias contra el conductor. Eso va, que lo fusilen, venga, y ya, como mínimo, nada menos que la sacrosanta cruz amarilla ha tocado este conductor. Hay que ver que el tío tiene dos narices, desde luego. Se habla de la libertad de movimiento, movimiento no se habla, que es que tú quieres pasar por la plaza y no puedes porque eso está sembrado con 2.500 cruces, que se dice pronto, pero bueno. Y el último asunto del que te hablo, ya sabes, las avispas en el norte de España, sigue dando que hablar. Además de esa tercera muerte en Galicia en apenas una semana, otro hombre alérgico a la picadura, pues hoy toca hablar del municipio de Noja, en Cantabria. Allí han conseguido atrapar a casi 3.000 avispas asiáticas gracias a varias trampas. La gente se está poniendo muy seria con este asunto. COPE Santander, Jessica Quintero. 27 trampas se colocaron el pasado mes de marzo en lugares comunes donde la avispa asiática suele anidar, como proximidades de frutales y cauces fluviales en el municipio de Noja. Y la retirada de las mismas se produjo a finales de junio, coincidiendo con la época en la que estos insectos se encuentran en plena actividad tras el periodo invernal. La campaña para tratar de detener el avance y desarrollo de esta especie invasora ha sido un éxito, dado que como resultado se han capturado 2.828 vespas velutinas, la mayor parte de las capturas han tenido lugar entre las últimas semanas de mayo y junio. Bueno, cuidado con tocarle un pelo a la avispa, que siempre habrá el protector de la avispa. Y 24 al local. Herrera en COPE. La mañana. Vamos, caballeros, son las 8:30 de la mañana de este lunes. Por fin es lunes. Comienza la última semana de julio. Esto se acaba. Julio, quiero decir. Todavía le queda agosto a los que quieran disfrutar algunos días y puedan disfrutar de algunos días de vacaciones. Ya saben ustedes que a nosotros, más que irnos de vacaciones, lo que nos gusta es venirnos a los símbolos del trabajo y la laboriosidad española, incluso también en estos meses y en estos días, como son los polígonos industriales. Y hoy les vengo hablando desde las 6 de la mañana, desde el polígono industrial El Establet, desde la empresa Grasamar, Grasas María del Mar, hablando del engrase y la lubricación y de los productos que, como saben ustedes, seguramente esta misma grasa que llevo en las manos, las he metido en uno de los contenedores de grasa. Esta grasa que está formada por aceite base, por espesante normalmente de sodio y por aditivos que lo que mejoran es el antidesgaste, previenen la herrumbre de los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Saben ustedes que la grasa lo que hace es reducir la fricción. ¿Qué les voy a hablar a ustedes yo de la lubricación? En todos sus ámbitos, ¿no? Grasas de litio, grasas grafitadas, hoy grasas... Ustedes me preguntarán seguramente esta mañana, la gran pregunta que se hacen, y que ya me la hicieron el otro día con el caucho, ¿es mejor el aceite mineral o el aceite sintético? Después de visto lo que estoy viendo esta noche, creo que el aceite sintético tiene más vida útil, más prolongada, se degrada menos a temperaturas elevadas y además, ojo, hace que estas grasas que tengo yo ahora aquí, grasas María del Mar, sean
biodegradables, es decir, están diseñadas para desaparecer. Esto es fantástico, porque es decir, el punto de goteo de algunas grasas, por ejemplo, que hace pues, que manchen notablemente el pavimento, llegan a desaparecer en un momento determinado. Incluso son extremas, son estables para climas extremos, ¿no? Tanto el desierto de Arizona como Siberia en el mes de enero, que es una cosa muy agradable, como todo el mundo sabe, ¿no? Hemos venido realizando pruebas de penetración. Esto le ha interesado mucho a Ignacio. Las pruebas de penetración es la profundidad a la que se sumerge un cono en una muestra de grasa homogeneizada, ¿no? Pues claro, yo les hablo de lubricante y penetración y ya me están ustedes con la cabecita que me tienen pensando en lo que no es. Bueno, lo que puede ser, pero también utilizar grasas y lubricantes para eso, habiendo otras cosas, es no sé, en fin, pues no se trata de penetrar, de meter una cosa en un agujero, se trata de otro tipo de penetración, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas os gustaría mucho, Paco, porque es muy útil conocer, ¿no? Y es maravilloso. Y también lo será el próximo polígono donde estaremos, que es con desechos absorbentes, ¿no? Es decir, con el reciclaje pero eso ya os lo adelantaré a las 9:30. O sea, vamos a de un interés creciente por los temas. Es correcto. O sea, el del caucho la vulcanización del caucho fue muy interesante, y este también lo es. Oye, ¿alguien te agradecerá alguna vez el trabajo duro que tú haces? Hombre, en serio, María del Mar Bofarull, la verdad es que ha sido encantadora, nos ha dado todas las facilidades para instalarnos en esta sala donde estamos. Es una sala de final prácticamente, ¿no? Con la grasa ya realizada. Y esto, pues sí que te lo agradecen, claro, porque es que estás con ellos. Oye, que yo estaría ahora mismo en la playa viendo el mar maravillosamente, claro, con un daiquiri. Bueno, estaba hablando de daiquiri, no sé, pero vamos, con un colacao, A mí lo de aprender el aceite del litio y el grafitado, la diferencia entre estos dos, yo con esto ya tengo el día echado ya. Correcto. Yo ya con esto ya me he ido, ya me voy yo luego. Correcto, lo comprendo. Fenomenal. Pues si queréis hablamos del PP, tiene mucho menos interés, pero si quieres, Paco, darme algunas líneas generales de lo que se vivió el sábado y el domingo. Bueno, yo ya digo que es un poco, lo decía antes, ¿no? Yo creo que Pablo Casado, y hay que explicar su éxito y su triunfo en estas pautas, ha devuelto a la ilusión a un partido que estaba pues muerto en vida. Es decir, yo creo que el marianismo ha ido sumiendo el partido en una situación letárgica que se vio en la poca participación que hubo en las primarias, como consecuencia de que la política, y no es vano intento por superar la situación económica, que no era pequeña, pero se abandonó la batalla de las ideas, de proyecto, ¿no? Y yo creo que eso realmente se explica el resultado que se ha producido y el desenlace final con el triunfo de Casado, que no era precisamente uno de los favoritos. No, y luego también la habilidad del propio Pablo Casado, porque él se ha presentado con un hombre contra el aparato, siendo el aparato, ¿no? Ha tenido esa versatilidad extraordinaria que yo creo que demuestra un poco sus condiciones para construir ese nuevo proyecto en el que se debe sumergir el Partido Popular, y es darle la batalla y contra Pedro Sánchez y el proyecto del Partido Socialista. Yo creo que esto va a ilusionar al partido, va a revitalizarlo, y yo creo que si él tiene la habilidad necesaria de construir ese proyecto, pues estamos en un tiempo en el que están cambiando un poco las circunstancias, ¿no? Yo creo que si uno de los errores que Mariano Rajoy no se percibió del cambio que se estaba produciendo en este país, ajeno a esa realidad, ¿no? Y yo creo que desgraciadamente él dijo que a él no lo habían echado los votantes, y es verdad, que le había hecho una moción de censura por la gatera y que tampoco le habían echado los militantes del partido, lo cual estricto senso es así, pero yo creo que realmente más que la derrota de Soraya Sáenz de Santamaría fue la derrota de Mariano Rajoy la que se percibió el otro día, en el que el discurso de Pablo Casado fue un discurso muy efectivo, al alma de los militantes, y eso yo creo que explica muchas de las cosas que han pasado. Ahora tiene que construir ese proyecto, y no es tarea fácil, ¿no? Porque va a tener una competencia dura y te va a tener que enfrentar a un status quo que no se lo va a dejar, no se lo va a facilitar la tarea, ¿no? Tienes razón, Paco, cuando dice que él estaba en el aparato, pero es cierto que no
tuvo nunca la confianza de Mariano Rajoy, o sea que haber llegado hasta este punto pues ha sido doblemente costoso, yo creo que para él. En todo caso, los compromisarios apostaron por el voto de la renovación y sobre todo la unidad, porque se ha cumplido que ni Cospedal anteriormente ni hasta el último día Soraya representaban esa mayoría del partido, que yo creo que es lo que se vio ahí, que todos ambicionaban. Esto sí lo podrá hacer, yo creo, Pablo Casado. Vamos a ver ahora evidentemente qué hace en los primeros pasos, pero tiene equipo bueno que hereda, tiene Catalá, tiene Tejerina, pero hemos visto jóvenes que le han acompañado de esta nueva generación muy preparados y bueno, pues sí sabe hacer esa integración de la que Soraya está dudando, y yo creo que hay que darle un margen en esta semana para ver si es capaz de hacerlo. Yo confío en que sí. Pues saldrá un partido reforzado y yo antes decía con aspiración y con ambición de ganar. Ahora se ha interpretado que el PP ha hecho un giro conservador, un giro a la derecha. Yo lo que creo que ha hecho ha sido presentarse como el PP de las esencias, el PP que fue, el PP ambicioso y el PP con un posicionamiento ideológico claro, para atraer a los desencantados. Es que nos habíamos acostumbrado a ver la fuga de votos, que era una auténtica sangría, encuesta tras encuesta, y esto ahora yo creo que es lo primero que Pablo Casado se ha propuesto, que es taponar esa sangría. ¿Cómo? Pues yo creo que en principio atrayendo e ilusionando, que es lo que ha hecho, ilusionando, por lo menos hasta este fin de semana se respiraba eso en el Congreso, al votante clásico y tradicional del Partido Popular, de lo que es la derecha y el centro derecha, pero creo que también su ambición va más allá, irá a la derecha más extrema y probablemente con la intención de atraerse a Vox, que nació precisamente por ese desencanto y por la falta de liderazgo, lo que reclamaban al PP de Mariano Rajoy, y también para traerse todo el voto que se pueda, ya lo ha dicho Pablo Casado, hasta donde llegue Sánchez, desde donde Sánchez nos deje, lo demás será PP. Así ganó Aznar las elecciones y así las ganó en su día Suárez. Y yo creo que ahí también tiene banquillo por el centro para ensanchar todo lo que pueda. Y para Ignacio. Sí. A mí me parece que la victoria de Pablo Casado ha sido un revulsivo que el partido se ha dado a sí mismo, porque revulsivo de ideas, de emociones también, se vio muy claro en su discurso de postulación, de reclamos, sí, ha dicho Gloria de esencias, de esencialistas, sí, pero sobre todo reclamos de la política que había sido despreciada por la gestión rutinaria del marianismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí ha sido uno de vosotros ha dicho antes, una moción de censura, una enmienda a un marianismo que solo se sostenía en los últimos tiempos por el poder. Es decir, el desgaste de la etapa de Rajoy se ha desplomado absolutamente en 2 meses, porque solo estaba ya aglutinado por la presencia en el poder. En el momento que perdió el poder, porque no vio venir el golpe de mano de Sánchez, el propio presidente dio un portazo que lo ha precipitado todo. Es decir, imaginaros que hace menos de 2 meses Rajoy era el presidente del gobierno y además parecía que tenía asegurada la terminación de la legislatura con un acuerdo presupuestario. De repente se ha precipitado todo porque realmente todo era un tinglado sostenido exclusivamente con la argamasa del poder del gobierno. Al producirse la salida, el propio partido se ha sacado de encima una etapa que ya todo el mundo intuía como un fin de ciclo. En ese sentido, sí es verdad que la victoria de Casado es la derrota por persona interpuesta de un Rajoy
que no lo vio venir. Fijaros, Rajoy no ha visto venir ningún fenómeno emergente de la política española. No vio venir a Podemos, no vio venir a Ciudadanos, no vio venir al propio Pedro Sánchez hasta que lo tuvo encima dándole una puñalada por detrás. Y tampoco ha visto venir a Casado, que ha sido desdeñado por los sorayistas como los niñatos de nueva generación, este tipo de cosas. Y no se dieron cuenta de que en el partido, en los cuadros, porque los que votaron el sábado fueron los cuadros, no solo los militantes, en los cuadros se había generado ya esa necesidad de golpe, de timón, de revitalización, no sé si de refundación. Ahora, lo que le espera a Casado es ciclópeo, no solo por liderar la oposición en unas condiciones difíciles, que el PP tiene que comparecer ya en la oposición y Sánchez empezar a oír el no es no, sino porque dentro del partido está hecho un desastre. Bueno, yo estoy de acuerdo con Ignacio, salvo en el caso de Podemos, que Podemos ya estaba allí cuando llegó Rajoy. Lo que pasa es que Rajoy hizo una lectura un poco interesada creyendo que mientras Podemos tuviera... Paco 2014, ya aparecieron. Sí, pero era un antídoto, era un antídoto contra el Partido Socialista, contra el crecimiento. Lo que no vio es el golpe de Pedro Sánchez, evidentemente, incluso lo facilitó, lo propició de forma un poco estúpida por su parte, ¿no? Y lo que no ha visto es el cambio que se estaba produciendo dentro del partido, porque evidentemente la argamasa era el poder, como tú has dicho. Luego hay una circunstancia muy importante que yo creo que es lo que ha hecho crisis en todo esto, que es Cataluña. A mí me parece que el hecho y que Pablo Casado hablaba de la España de los balcones, etcétera, etcétera, yo creo que el tema de la gestión que ha hecho el Partido Popular en Cataluña no se ha entendido, y ahí eso le ha pasado y se le ha hecho responsable en gran parte a la vicepresidenta del gobierno. Yo creo que ese ha sido un factor que todo un poco lo que estaba alarmado, es decir, que durante el gobierno el Partido Popular evidentemente se tenía que ocupar de las finanzas, pero había otras medidas de política que no costaban dinero, que no tenía que hipotecar el presupuesto en un momento muy crítico para la situación económica del país. Sí se podía haber hecho esa política y no se tocó absolutamente nada, y eso fue desmadejando el partido y lo fue dejando sin fortaleza ninguna. Y el caso de Cataluña, a mi juicio, la aplicación un poco acomplejada del 155 para luego que el señor Puigdemont ganara las elecciones y volviéramos todos a la situación en la que nos encontramos ahora mismo, no solamente la que nos encontramos ahora mismo, sino que aquellos que dieron el golpe en Cataluña sean ahora mismo los que marquen, por la importancia que tiene la política nacional y por la alianza que ha llevado al propio Pedro Sánchez al poder, pues tengan un papel primordial. Y lo que ha ocurrido este fin de semana con el caso del PDK, yo creo que es terrible, porque coloca en manos de Puigdemont el grupo parlamentario del PDK ya sin duda al servicio para crearle muchísimos problemas a Pedro Sánchez, y vamos a ver cómo se gestiona todo eso. Para mí el tema de Cataluña ha sido muy importante, el factor que ha desencadenado todos los factores latentes que había para explicar el resultado de Pablo Casado, ¿no? Sin duda, Paco, y un detalle más, me atrevo a decir. La victoria de Casado, además de el discurso que hayan arbolado emocional ante los compromisarios y la carrera electoral que ha venido haciendo, que ha sido interesante, además de representar o asumir muy bien la imagen de la regeneración del partido, hay que entenderla dentro de la guerra que ha existido en el marianismo, que hablabais ahora mismo. Uh-huh. El marianismo por dentro estaba partido por la mitad en todos los sitios donde miraras. En todos los sitios, y con puñaladas traperas, y la víctima ha sido Soraya. Claro. A Soraya ha sido muchos del propio marianismo quienes la han vapuleado. Hombre, eso está claro, porque había una vieja profecía interna que decían: al final no serán ni Soraya ni María Dolores de Cospedal. Una porque ha despreciado al partido y ha despreciado la política, y la otra porque cuando el momento duro de Bárcenas se quemó demasiado en la defensa del partido. Y eso se ha cumplido rigurosamente, se ha cumplido en parte porque obligada a elegir al final entre Soraya Sáenz de Santamaría, es decir, la continuación del marianismo por una vía que ella no quería, y una alternativa nueva, Cospedal eligió la alternativa a sabiendas
de que le estaba llevando la contraria a su jefe, pero emocionalmente le pudo más ese compromiso que tiene Cospedal con el partido, de pensar que la identidad del Partido Popular, la identidad histórica y política que viene desde Aznar, estaba más en Casado que en Santamaría. Yo creo que Cospedal no pensó en la herencia de Aznar en ningún momento, entre otras cosas, porque en esta división de la que estamos hablando también existe entre estas dos personas. A la identidad histórica. Claro, eso sí. Pero yo creo que era, y probablemente incluso Cospedal dé un paso atrás en estos momentos, pero no lo sé. Esto no es información, puede ser una intuición, pero desde luego se irá a gusto si da ese paso atrás, sabiendo que desde luego Soraya no va a ser la heredera. ¿Qué es lo que pasa? Que hablábamos de argamasa en torno al poder, pero es que Mariano Rajoy ha trabajado siempre con equipos divididos en el partido, equipos divididos y enfrentados, mucho peor, en el gobierno. Hablamos con toda naturalidad del G5, que luego se ensanchaba a G8, y era una manera que tenía Mariano Rajoy de poner a sus equipos en competencia. Como hemos visto, pues que luego pues te estampas con una realidad que es difícil de gestionar de ese modo. La argamasa en torno al poder pues no existía, si además tenemos en cuenta que la resignación eran los 137 diputados y no se ambicionaba a superar esto, porque se sabía que había 4 partidos en liza y que en el centro derecha pues tenían que coexistir 2. Yo creo que ¿qué es lo que supone la elección de Pablo Casado? Pues probablemente una reformulación de este escenario. Podríamos estar diciendo que a Sánchez esta elección no le viene del todo mal, porque el espectro político español otra vez se puede empezar a dibujar, veremos, pues con 2 grandes partidos. No sé si será una vuelta al bipartidismo, pero desde luego podría quedar más delineado en función de cómo actúen tanto el Partido Popular como Ciudadanos, pero probablemente tendrían que terminar confluyendo. Esta sí que es una de las propuestas de Aznar, por cierto, y luego, pues el poder que tiene el Partido Socialista mientras lo tenga y lo administre pues con el marketing, la propaganda y las fórmulas que estamos viendo, pues también le está saliendo más rentable. Luego, podríamos imaginar este escenario para las próximas elecciones mucho más delineado en torno a lo que ha sido el escenario tradicional. Recordemos que se convulsionó y se formaron estos 4 partidos después de la crisis. Estaba hablando Paco precisamente de 2014 con la irrupción de Podemos. Y es que la crisis azotó y fueron creciendo los populismos, los nacionalismos y todos los sistemas políticos que están contra el sistema establecido. Y pues afortunadamente la crisis está remitiendo y este discurso pues en toda Europa también va remitiendo, porque la razón de ser desaparece. Yo matizaría, estando de acuerdo sustancialmente con lo que acabas de decir, Gloria, matizaría una cosa. Yo creo que ahora mismo a Pedro Sánchez la elección de Casado le viene bien, porque yo creo que él, que Pedro Sánchez es un político que vive el día hasta el día en que crea que hay que convocar elecciones y ir en las mejores condiciones posibles, porque eso le da un margen en un momento determinado pactar tanto a la izquierda eventualmente con Ciudadanos. Por tanto, es un factor que hay que tener en cuenta. Yo creo, de todas formas, que lo que ha hecho Pablo Casado es ganar lo que tiene que ganar, que es primero un congreso, y eso va dirigido a los militantes. Ahora tiene que construir un proyecto. Yo creo que él tiene capacidad, aunque desde la izquierda incluso de propios Ciudadanos, por conveniencia, lo van a intentar atrincherar, achicarle espacio, reducirlo mucho a la derecha. Creo que Pablo Casado tiene la desenvoltura suficiente para poder ampliar ese proyecto y esa reorganización de todo el espectro del centro derecha, que es donde pueden ganarse las elecciones. Ahora, yo creo que
yo decía que era el triunfo de Casado era la ilusión del PP de ayer, pero claro, una cosa es rearmar las ideas, etcétera, etcétera, otra cosa es quedarse como la mujer de Lop, ¿no? Porque se puede convertir en una estatua de sal. Tiene que mirar al futuro y ampliar ese espacio donde sí puede ser competitivo y darle digamos la batalla a Pedro Sánchez. Bueno, y además es que una cosa es convencer a compromisarios y otra es convencer a votantes. Naturalmente. A los compromisarios, o para los compromisarios, había un lenguaje claro, que seguramente no es el lenguaje que más va a interesar a los votantes. Yo creo que ahí va a limar mucho alguna de las cosas con la que se ganó el voto de los compromisarios en el Congreso. Claro. Y la oferta electoral yo creo que variará, en fin, esto lo veremos dentro de poco, ¿no? Sí, pero hay banderas muy importantes que son Cataluña, el tema de la libertad económica y la bajada de impuestos. Claro. Es decir, son, digamos que ahí va un reencuentro con las clases medias, porque claro, toda esta política que está anunciando el gobierno de disparar el gasto, como se hizo en el último Consejo de Ministros, un 4%, eso tiene su correspondiente traducción en impuestos, por mucho que se diga la grande fortuna, la banca, no, mire usted, no me engañe. Al final, los grandes paganos de todos esos impuestos son las rentas del trabajo, las clases medias, y precisamente ahí sí que puede ensanchar muchísimo el espacio, porque el Partido Popular, no olvidemos, es que ha castigado fiscalmente a su propio electorado, y eso es una cosa bastante evidente. Y la corrupción, la actitud ante la corrupción para reenganchar a los jóvenes, porque con ser joven, y el equipo también lo va a hacer, eso no le va a bastar, y ojo, le quedan un mínimo de 7 sentencias por digerir, pero eso ya es del pasado, Ignacio. Pero lo dice él, se puede entender. Antes lo decía Rajoy y no se entendió. Y él está desvinculado de eso, pero tiene que dar ahí un ejemplo de actitud en ese sentido distanciada e implacable. Pero Paco hablaba de Cataluña. Cataluña ha sido el factor que ha empujado a más votantes antiguos del PP a desplazar su intención de voto hacia Ciudadanos. Entonces, hay mucha gente que en las encuestas, porque no olvidemos que la última elección que tenemos es de 2016 y desde entonces es donde se ha producido ese trasvase de intención de voto que todavía no ha cuajado en urnas del PP hacia Ciudadanos. Pues una enorme parte de ese trasvase se ha debido a eso que explicaba antes Rosell de la actitud del gobierno en Cataluña, que ha sido, algunos pensamos que timorata, que pusilánime, pero en cualquier caso no ha sido bien interpretada por los ciudadanos, por el electorado. Y las consecuencias, Ignacio. Y las consecuencias de que al final el independentismo está ahí otra vez Puigdemont, etcétera, y que hicieron 2 referendos, cuando la ex vicepresidenta Soraya salió a decir la víspera, no va a haber urnas y tal. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Eso ha perjudicado notablemente al Partido Popular, pero una gran parte de esos electores, de esos votantes que han manifestado su voluntad o su intención de pasar su voto a Ciudadanos, volverán cuando el Partido Popular recupere el discurso antinacionalista. Ese es el porque es gente que está buscando un pretexto para volver. Es un votante histórico del Partido Popular. No los jóvenes y la gente, digamos, que se ha incorporado ya a la política y que ve en el PP un partido envejecido, etcétera. Eso le va a costar mucho más a Casado recuperarlo. Claro. Pero tiene un segmento ahí de recuperación relativamente rápida si hace un discurso no impostado sobre Cataluña. Por eso yo decía taponar la sangría, porque la sangría se ha ido por la parte de la derecha extrema y la parte del centro, y se creó ahí Ciudadanos precisamente por esa orfandad. Y luego, Soraya Sáenz de Santamaría, que es cierto que representaba la imagen del, entre comillas, fracaso sobre el tema independentista en Cataluña, pues claro, es que en el discurso delante de los compromisarios dejó el tema de Cataluña para el último asunto a tratar. Sí. Y yo pensé que se había olvidado de Cataluña. Y dijo que lo que le había perjudicado a la corrupción, porque claro, si decía Cataluña se estaba señalando a sí misma. Es que la campaña tampoco la ha hecho en Cataluña. Y claro, no puedes, si eres un compromisario que quiere, o un militante, reivindicar al PP con todas sus esencias, pues tienes que tener serias dudas de elegir a un líder, a alguien que te presida, cuando
huidizo respecto al tema de Cataluña, y cuando, si la imagen del abanico será recordada como una, pues probablemente de las peores de las que le han sucedido o las que ha hecho, pues ahí tienes el baile con Junqueras también. Es decir, que es que en el imaginario colectivo del PP quedan ciertas imágenes que no han sido afortunadas, y eso a ella le ha hecho daño. Es verdad que a ella le genera mucha incomprensión, porque ella decía, la única persona contra la que se han querellado es contra mí, ¿no? Eso la genera incomprensión, pero es que el Partido Popular, primero, no ha sabido construir un discurso con respecto al independentismo de Cataluña, no ha sido eficaz en frenar el independentismo, porque se ha dejado llevar por ciertos espejismos de que Junqueras estaba por la vía pragmática, etcétera, etcétera. Algo que le está ocurriendo también al Partido Socialista en ese ámbito. Pero realmente, a mi juicio, Cataluña es lo que le ha roto las varillas del abanico que desplegó Soraya Sáenz de Santa María. Y por eso es el fracaso. Entonces le ha pasado factura todo eso, por más que... y luego la imagen, Paco, de suficiencia, yo creo. Le ha faltado un poquito más de humildad, un poquito... No, porque eso era un discurso... No era un discurso absolutamente soberbio. Yo no quiero debate porque le voy a perjudicar. Claro, le voy a perjudicar. Pues mira, el debate, como no se produjo en campaña, 3 semanas de larguísima campaña, se produjo el sábado precisamente. O sea, los dos discursos fueron el resumen del debate. Es que cuando ahí vimos la diferencia que había entre un candidato y otro, cuando se podía haber dirimido y haber hecho la digestión un poquito mejor. Sí, es que eso es cuando se está en el poder y se va a unas primarias. Le ocurrió precisamente a Susana Díaz, que hoy se entrevista precisamente con Pedro Sánchez. Cuando tú quieres llegar bajo palio a un sitio, pues no, porque tú tienes que hacer un lenguaje casi de meeting en las primarias, de llegar a los que están votando. Y esa capacidad le ha tenido tanto Pedro Sánchez en su momento como Pablo Casado. Y recuerdo una cosa, Pedro Sánchez, por eso de la adaptabilidad del discurso de Pablo Casado, no olvidemos que Pedro Sánchez hizo un discurso muy radical en las primarias, luego al poco de llegar se acercó a Rajoy para pactar el 155 en la política de Estado y luego volvió a dar a otro lado. Es decir, que luego la realidad genera su propia dinámica. Y para acercarse al centro, como lleva a Maroto, tiene a Catalá, la imagen del vaya equipaje. No. Quiero decir que son, Ignacio, Maroto está a favor del matrimonio homosexual. Sí, estuvo casado en su boda, pero no me refiero a eso. Quiero decirte que ya le sacará a pasear cuando necesite esos votos. A la sustancia política. Sí, pero va a haber un... No estamos hablando de eso. Permitidme ahora, recuperamos este análisis en un momento, porque tengo curiosidad por saber cómo queda en Andalucía, cómo está visto desde Andalucía, ¿no? El PP andaluz, esta elección. PP andaluz que apostó decididamente por Soraya. De hecho, la gran victoria de Soraya en Andalucía, en algunas plazas de Andalucía, como en Sevilla, por ejemplo, fue, totémica, plenipotenciaria, porque diría un clásico. Pero eso va a ser ahora a la vuelta de estos consejos que son interesantísimos y que comienzan con este que nos habla del Corte Inglés. Aquí están Gloria Lomana, Paco Rosell, Ignacio Camacho. Yo, por cierto, ayer recibía a última hora de la noche un mensaje de la coordinadora de opinión de ABC, que nos decía a todos los que escribimos en ABC, mandadnos el artículo, por favor, antes de tal hora, porque con los problemas de reparto, etcétera, que estamos teniendo, vamos a ver cómo podemos, arreglarlo. Esto del reparto creo que está siendo más serio de lo que parece, ¿no, Paco? El reparto de sí, no, está siendo de una enorme gravedad, Carlos. Desde el viernes las ediciones impresas de los periódicos de todo tipo, generalistas, deportivos, económicos, está siendo impedida por una serie de energúmenos que están asaltando furgonetas, quemando ejemplares, etcétera. Y llevamos 4 días y lo que desde luego se echa en falta una cierta acción policial para, garantizar un derecho, que es los lectores puedan acercarse a su kiosco y comprar el ejemplar del periódico que de sus preferencias o que le apetezca, y si son varios mucho mejor, por supuesto. Entonces ese derecho fundamental está siendo impedido los 4 últimos días en la Comunidad de Madrid sin que se tome ninguna medida, es decir, con absoluta inacción policial por parte de las responsabilidades de la delegación del Gobierno, entiendo, que es el competente en esta materia, y
y por ende, lógicamente, del Ministerio del Interior. Yo creo que ese derecho no se puede impedir. Profesionales de la información y ciudadanos que quieren informarse y que es determinados señores saltándose cualquier tipo de medida, pues asalten de esta manera salvaje pues furgonetas, quemen ejemplares, etcétera, etcétera. Llevamos 4 días en esta situación sobre la que se ha hecho una extraña, insisto mucho, se echa en falta una cierta acción que garantice los derechos de todos los que estamos implicados en el derecho a estar informados, ¿no? Coméntanos por qué, Paco. Bueno, pues es un conflicto que hay dentro de la empresa de distribuidora y realmente yo creo que los conflictos, pues lógicamente hay que encauzarlos como todo conflicto laboral, y aquí se están saltando todas las normas y están teniendo un planteamiento de huelga salvaje en el que insisto, es que se están asaltando furgonetas, quemando ejemplares, prohibiendo cuando llegan al kiosco que esos periódicos se puedan repartir entre los lectores, etcétera, etcétera. Y llevamos ya así 4 días en esta situación y es una cosa terrible que pues que tome nota el que tenga que ayudar a arreglarlo. Hay por alusiones el señor Casado, yo le he preguntado por el señor Moreno Bonilla, ¿no? Es decir, parece que las elecciones en Andalucía no es que estén claras, pero se lo está pensando su peronísima. Y el candidato es el señor Moreno Bonilla, que se lo lleva trabajando ahí con ahínco desde hace ya bastante tiempo. Haber sido un apoyo de Soraya comprometería este asunto. El señor Casado ha dicho que no. Don Juanma Moreno, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Un placer saludarle. Igualmente. Vamos a ver, ¿cómo valora usted la elección del señor Casado? Se lo pregunto por cuanto Andalucía ha sido uno de los lugares donde la señora Soraya obtuvo en principio por las votaciones mayor respaldo, esencialmente Sevilla. En Sevilla fue un paseo militar casi. Ello se adjudica o se atribuye a la labor que han hecho ustedes, que estaban o favorecían esa candidatura. ¿Cómo analiza usted la victoria del señor Casado? Bueno, en primer lugar, son los compromisarios, en este caso los que al final han tenido la última y decisiva palabra y han votado de una manera clara a favor de Pablo Casado. Creo que Pablo Casado ha hecho muy buena campaña, una campaña, digamos, muy trabajada, muy elaborada, ha generado ilusión en torno a su proyecto, en torno a su candidatura, y esa ilusión, ese cambio generacional que también representa el señor Casado, pues ha sido el que ha impulsado pues su candidatura a ganar. Y por tanto, a partir del sábado, nuestro presidente nacional y al que le debemos, pues lógicamente, el respeto y la lealtad que va a tener por parte de todos los militantes del Partido Popular. ¿Usted cuando salió, señor Casado, vio comprometido en algo su futuro o ya ustedes habían hablado de eso? Bueno, yo tengo que adelantar que yo con el señor Casado, con Pablo Casado, tengo una relación ya antigua, ¿no? Antigua de amistad de la etapa de Nuevas Generaciones, en la que nos conocimos cuando yo estaba en la dirección nacional del partido. Y tengo que decir que esa relación siempre ha sido fluida y ha sido una relación pues, muy positiva, ¿no? Y por tanto, esa vía, digamos, de comunicación siempre ha estado abierta, ¿no? Yo nunca he temido por muchas razones, no solamente por la relación antigua que tengo con el señor Casado, sino porque además no sería coherente que a lo largo de los últimos 4 años hayamos trabajado con mucha intensidad, no solamente yo, sino todo un equipo, para intentar construir una alternativa al socialismo viejo, al socialismo de siempre, de 40 años, y que ahora eso se truncara, ¿no? No sería razonable, ¿no? Uh-huh. ¿Cree usted que la señora Díaz va a adelantar elecciones? Bueno, yo no sé si la casa está ardiendo, pero desde luego de la casa está saliendo humo y cuando uno se acerca y toca las paredes está caliente. ¿Qué significa eso? Que todos los movimientos que está haciendo Susana Díaz y su equipo están alineados a un adelanto electoral. Aquí tenemos una larga tradición de que se utiliza esa disposición que tiene la autonomía andaluza para disolver el Parlamento andaluz, hacerlo cuando más le interesa al Partido Socialista y cuando más le interesa a Susana Díaz. Y bueno, ellos están muy contentos por 2 razones. Ahora yo los veo muy contentos porque Podemos está desplomando, que son unos adversarios por el ala izquierda, y es verdad que nosotros, pues evidentemente, hemos estado durante mes y medio pues un poco en los líos internos que tiene un Congreso, ¿no? Y creo que esas circunstancias ella puede hacerle pensar que son las mejores circunstancias para convocar elecciones. Todo eso, además, con 2 razones claras. Una, el juicio de los ERE, que está ahí pendiente, y ese juicio con una hipersensibilidad social que hay sobre los juicios, sobre esa situación,
puede generar un tropiezo electoral para ella, y después una comisión de investigación sobre la FAFE, que es el famoso prostíbulo donde se gastó su director 15.000 euros, pues que nosotros hemos presentado una comisión de investigación que tendría que empezar a trabajar a partir de septiembre. En definitiva, todas esas circunstancias pueden mover a que ella busque su interés particular, el interés electoral de su partido, una vez más, convocando elecciones. Hombre, ¿esto ayuda al Partido Popular cara a esas elecciones? Cuando digo esto me refiero a la nueva ejecutiva, a la nueva política, a la integración o no que haya de la lista perdedora y la ganadora. Hombre, siempre que hay un congreso, y además siempre que hay un congreso de cambio, se produce sin duda alguna una ilusión, y se produce también un efecto de lo que es nuevo, que genera una positividad, genera movimiento, genera ilusión. Y por tanto yo estoy convencido que este congreso es un congreso donde el partido va a salir más reforzado y donde tiene que salir más unido, y donde además electoralmente vamos a salir mucho mejor. Yo estoy absolutamente convencido. Yo conozco a Pablo, y Pablo tiene muchísimas virtudes. Pablo tiene una enorme tenacidad, como hemos podido comprobar. Es un hombre inteligente, tremendamente inteligente, un hombre que comunica bien, como también hemos podido comprobar en sus distintas etapas. Y después tiene mano izquierda y conoce el partido, y estoy convencido que va a saber integrar, va a saber sumar, va a saber generar una mayoría en torno a su proyecto. Una última cuestión. Aquí antes valorábamos el hecho de que la refriega entre secciones del marianismo le puede haber pasado factura a Soraya. Es decir, no dudando de las virtudes de Soraya, que son muchas, y de la experiencia de Soraya y de la voluntad que tenía, que era férrea, el marianismo andaba, era una zanja en medio, y de lado a lado unas guerras fraticidas, vamos a llamar así. Exagero un poco, ya sabe que soy periodista. Y esto ha creado dentro del marianismo una especie de frente anti-Soraya, más que un frente pro-Casado, ¿no? Bueno, es que al final los partidos políticos son órganos vivos, y plurales y muy diversos, y donde hay distintas sensibilidades y distintas maneras de entender la política. Y eso es parte de la esencia de una formación política. Y por eso es evidente que a veces, cuando no se tiene opiniones parecidas o ángulos de visión distintos, pues hay diferencias entre distintos líderes. Pero bueno, yo creo que al final hoy ha habido un congreso de una gran altura. Yo creo que hacia tener dos candidatos de la altura de Pablo Casado y de Soraya Sáenz de Santamaría, la que creo que es una gran mujer, una mujer cabal, capaz, con mucho talento y con mucha experiencia, y además una mujer con la que no debemos desperdiciar, ni muchísimo menos, en el Partido Popular. Este partido necesita todo el talento, toda la capacidad y todo el potencial, y Soraya Sáenz de Santamaría representa mucho de eso, ¿no? Y por tanto yo estoy convencido que Pablo la va a incorporar, vamos. Don Juan Manuel Moreno Bonilla, me alegro mucho de saludarle. Un placer como siempre, don Carlos. Un abrazo enorme. Gracias por todo. Oye, otra cosa que nos ocupa esta mañana. El golpe de mano de Puigdemont es de opereta, es de traca. No sé quién ha sido, me parece que ha sido Inés Arrimadas, lo que ha dicho. Convergencia, cada vez que hace un congreso se carga un partido y hace uno nuevo. y me parece que esta va a ser otra vez, ¿no? Se van fragmentando como si fueran células, partiéndose por la mitad. La verdad es que ayer decía Artur Mas que la desunión es veneno, y porque se fragmentan, pero es que la partición cada vez además es en tiempo más corto, y están en guerra dentro del independentismo, ya no soterrada, es que ahora ya está a la vista. Yo creo que el hecho además de fundar un movimiento, Herrera, es que es tremendo. O sea, ahora ya se le están poniendo calificativos de peronista. Bueno, pues si es que es una ideología fascista. Lo que pasa es que es verdad que el fascismo como tal está muy usado, y no tiene el alcance que debería tener, pero sigue el ideario de lo que es una ideología de este tipo, con movimientos políticos totalitarios para controlar la vida de la gente, para controlar y estar el líder por encima de las leyes, de las decisiones de cualquiera, y para exterminar la disidencia. Y esto es lo que estamos viendo. Y luego traducido aquí, trayéndolo a España,
cómo va a afectar a la gobernabilidad de Sánchez, pues realmente ya se ha dicho que si fuera uno Sánchez estaría hoy más preocupado que ayer. Realmente esto es así, porque bueno, la primera declaración que ha hecho el nuevo presidente es: hay que tocarle la gaita a Madrid. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que... Bueno, ha dicho la gaita, pero yo creo que realmente ha querido decir tocarle las narices. Sí, bueno, otras cosas que no son propias de... Otra cosa. Sí, no, ya que hablábamos de la gaita se puede del tocar. índice de penetrabilidad. Pues exactamente. Pues exactamente. La verdad es que... Seguro que se te ocurre alguna rima, Herrera. Tú que eres tan hábil para esto. De rima con premio. Estando Ignacio Camacho seguro que otorga algún premio. No, aquí realmente la deriva que está tomando Puigdemont, y se está viendo clarísimamente, le estamos trazando, y yo creo que el buen resultado que obtuvo en las últimas elecciones, con los errores que hemos puesto en manifiesto del propio gobierno, está constituyendo un movimiento caudillista, ¿no? Un movimiento caudillista que ha colocado un presidente títere, pero no es una descalificación, sino simplemente una asunción de esa condición por el parte del señor Torra, y ahora quiere hacer lo propio con el partido, destruyéndolo y poniéndolo al servicio, ese partido del presidente del que se venía hablando, que va cambiando hasta constituir eso de lo que se llama ahora la crida nacional. Es un movimiento que él está intentando arrastrar, que tiene secuestrado de momento el Parlamento de Cataluña, y que intenta imponer sus reglas y su poder en el Congreso de los Diputados. Y es muy importante porque él ha dicho que ahora, a partir de ahora, coge las riendas de ese grupo parlamentario al que Sánchez, no olvidemos, le debe haber prosperado la moción de censura que planteó contra Rajoy, y que va a estar supeditado cualquier política de Pedro Sánchez. Vamos a ver las consecuencias que ello tiene en la propia gobernación de Sánchez y en las medidas que éste puede tomar. Es decir, estamos en una fase muy... Si ya era complicada la gobernación con este Parlamento, con esos 84 escaños que tenía el presidente, ahora va a ser complicado hacerlo en estas circunstancias, porque él ha dicho de tocar la gaita, pero realmente todos hemos entendido perfectamente que no hablaba de la gaita, sino que hablaba de otras cosas. Sí. Pero vamos a ver, desde que Convergencia abandonó o implosionó como fuerza catalanista, el nacionalismo no ha hecho más que seguir la clásica dinámica revolucionaria, que es irse fragmentando y radicalizando progresivamente. Pero yo creo que se equivocará como se han equivocado hasta ahora, se equivocará todo el que plantee esto desde el punto de vista del pensamiento ilusorio. Es decir, ellos no se mueven donde están, cambian de nombres, cambian de dirigentes, pero el punto programático sobre el que debaten siempre es el mismo: ir a la República. Y este fin de semana no lo pusieron consiguieron al final un último matiz, que se suponía que era un matiz posibilista, que fue quitar la palabra inmediatamente del punto programático. Es decir, que al final, se muevan como se muevan, se llamen Crida, se llamen Juspel, no sé qué tal, su gente sigue compacta, papeleta en mano. Les pasa, salvando las distancias, lo mismo que pasaba con Batasuna en el País Vasco, que cambiaban 20 veces de sigla, en cada elección se llamaban de una manera diferente y nunca perdían un voto. Bueno, Ignacio, pero hay un tercio de personas que no están de acuerdo ya dentro de lo que es el partido, que ya se absorbe en la Crida, no están de acuerdo con este movimiento. Y por eso estábamos hablando de que se van fragmentando y que se van dividiendo. De acuerdo, tienen muchos matices, no sé qué. ¿Qué van a votar? ¡Pum! Papeleta, independencia. Sí. Eso es lo que van a votar. O sea, no nos engañemos. Sí, además lo llevan ahora en el nombre, porque antes República era el objetivo y la independencia también, pero es que ahora se lo han puesto incluso en el propio movimiento, que ya no lo esconden, desde luego, por lo menos, pero en todo caso, yo creo que la fragmentación no es buena, y sobre todo que responde a intereses personales de un caudillo, de un César, de un personaje, de un líder, llámale como quieras, pero que ya tampoco esconde que lo que está haciendo es
revalidar y poner a votar tiene un pelele que bases. Se pone una foto de Churchill en el bolsillo. Bueno, sí, pero el pelele, efectivamente, como decía Paco, pues es un papel que ha aceptado y además está ahí precisamente para no se ha visto en otra. Para esto. Pero lo que ha hecho Puigdemont es poner a las bases a votar para que le respalden, y resulta que no le han respaldado un tercio de los que él creía que estaban todos por unanimidad. Sí, pero aquí lo que asistimos es verdad que han destruido, teniendo en cuenta lo que era Convergencia, el gran partido de Cataluña, y lo que ha quedado, y viendo los niveles de participación que son absolutamente ridículos, es decir, lo que los participantes en este congreso y el desenlace que ha favorecido ese. Pero no nos olvidemos, aquí estamos entre una lucha por la hegemonía del independentismo entre el señor Puigdemont y el señor Junqueras, con dos estrategias completamente distintas. Una, el señor Puigdemont, un partido caudillista que intenta arrastrar por encima de marcas, creando ese movimiento frente al señor Junqueras, pero ellos, ni uno ni otro, van a abandonar el independentismo. Esa vía pragmática que siempre entendemos, un poco que ya nos coge ya mayores en este sentido, como cuando se hablaba de ETA, no un sector blando, un sector duro, no, el sector blando, no sé qué, siempre el sector duro se impone, siempre los independentistas se imponen. Por tanto, el voluntarismo de Marta Pascual, en el sentido de buscar un cierto pragmatismo, se ha visto que al final la política de los hechos, el tren que se ha puesto en marcha el independentismo, no puede frenarlo, por mucho voluntarismo que se... Y ella se da cuenta que ha vuelto arrastrada por ese asunto. Porque son los que tienen el mito, el independentismo es un mito, entonces lo demás, no, el posibilismo, no, a ver si nos entendemos con Madrid, no, el mito, la república, la independencia, eso es lo que funciona electoralmente. A esa lucha por la... Llevan trabajando en esto ya unos cuantos años, o sea, controlando la propaganda, los medios, todos los aspectos, como decíamos, de la vida de la gente. Hemos estado comentando hace nada, a las 9 se decía en las noticias, la plaza llena de cruces que permite una alcaldesa de cruces amarillas y yo no estoy amparando que un conductor tenga que atropellar las cruces y entrar en una plaza pública de esa manera, pero desde luego lo que tampoco amparo es a una alcaldesa que permite en una plaza pública de todos los ciudadanos colocar un símbolo divisivo que responde solamente al gusto de la mitad de los ciudadanos y de esa población. Es que es una cosa sorprendente. Es una cosa sorprendente. Esto es que están pasando unas cosas. Es que asumimos con naturalidad que se ocupe el espacio público unos señores como si la calle fuera suya. Recuerda ver aquel viejo propósito de Fraga. Al final, esa esencia, la calle es del independentismo y se hace lo que ellos quieren por encima de leyes y cualquier otra circunstancia. Y eso es absolutamente intolerable, como cualquiera puede... Pues son las 9:29, estamos en Grasamar con nuestra gran amiga María del Mar Bofarull, que es la responsable de esta magnífica, maravillosa empresa en la que estamos echando la mañana nuestros paseos por polígonos hoy en el Establet, engrase y lubricación, aceites sintéticos, todo tan bonito, espesantes de sodio, aditivos en gran cantidad, muchísimos de ellos, bien combinados para crear estas grasas con las que hoy nos estamos untando prácticamente todo el cuerpo. Ahora permítame que es la media y tengo unos consejos como este de la Mutua. Es el momento de escuchar cuál es la copla del día que nos trae Luis del Val. Nuestro nuevo presidente gasta muy buenas maneras y a todas autonomías trata con delicadeza. Ahí tenemos como ejemplo lo que ha pasado en Valencia, que al jefe de autonomía no lo llamó a su presencia, sino que fue el presidente quien confirmó su asistencia y se fue hasta Castellón, donde habló con la alcaldesa de unos asuntos vitales para arreglar con urgencia. Otros alcaldes de España ya se encuentran a la espera de un gesto así o de una mueca, porque la visita se hace con esposa y compañera, como un viaje familiar, pero con la nave aérea, que creo que es un mister, avión de la presidencia, el avión presidencial que al rango correspondiera. Y una vez en Castellón, Benicassin está cerca, se fueron al gran concierto que Killers allí celebra. Después, ellos regresaron, la presidencial pareja, con el deber muy cumplido, plenamente satisfecha.
Pero como hay mucha envidia por toda la España entera, ya se han puesto a murmurar que cogieron el avión porque era cómoda opción para ir al festival y que lo de la alcaldesa fue una excusa relativa que de esa forma se esquivan las muchas maledicencias. No se quieren enterar, por tener el alma presa en la envidia y en el mal, que la nueva presidenta, consorte, y es natural, siempre le acompañará en visitas. Son 50 las ciudades españolas, municipios a la espera de que se anuncie el mister donde viene la pareja. Luego las autonomías, hasta 17 llegan, y a todas con el avión para cumplir la misión que de forma tan atenta y creando nuevo estilo en Moncloa ya se estrena. Será de una gran altura esta nueva presidencia. Y el que pregunte por Sánchez motivado por urgencias tendrá que mirar las nubes, porque seguro que vuela y va a visitar los sitios, se cueza lo que se cueza. ¡Vámonos que nos vamos ya, chaval! Pero bueno. ¿Pero qué pasa aquí, Guanchi? Pues estuviéramos levitando. Viene desatado, ¿esto qué es? Como si nos deslizáramos por un mar de grasa. Esto es. Patinamos sobre la grasa. Oye, cógeme un poquito en un tarrito chiquitín. Sí, hay varios formatos, hay muchos formatos. Uno pequeñito porque tengo que engrasar la cadena de la bici. Que la tengo en un trastero desde hace un año, hijo, sí. Y como las bicicletas son para el verano, con la mano aquí, ya están haciendo bicis sin cadena. Pues haberte venido, ¿eh? Si te sirve el formato, me está diciendo María del Mar, si te sirve el formato pequeño tipo crema de... Ese. Crema de cara de señora. Cara, sí, para darte debajo de los párpados. Yo eso con mi dedito, pum, engraso mi cadenita. Te lo van metiendo donde tú quieras. Y luego por la organización. Bueno, oye, pues, mucho de PP. Estoy muy cantarín hoy. Mucho de PP, pero tenemos una cosa, fíjate, por aquí, que no tiene nada que ver ni con la política nacional, ni con Cataluña, ni nada. Dice, me parece muy bien que a Gloria Estefan le den la medalla de las Bellas Artes por, entre otras cosas, haber vendido más de 100 millones de discos, pero ¿qué pasa con Julio Iglesias? 300 millones, Universal y Español. Y todavía no le han dado esta medalla. También esta señora. Por ser de derecha. Siempre hay comparaciones en estas cosas. Siempre. Esto es inevitable. Pero efectivamente, Julio Iglesias, como no parece un revolucionario... Bueno, tampoco lo sea Gloria Estefan, ¿eh? No, una criatura, no, ni mucho menos, ¿eh? Justo al revés. Pablo Casado, por un tubo. Pablo Casado es positivo para España, dicen unos. Por otro lado, dice, Casado juega a ser Albert Rivera. Parece que algo puede cambiar, al menos ya hay un Casado que manda en algún sitio. Esta me ha gustado. Ya cuenta que lo dice. Buen zasca. Ha jugado con su apellido y de eso por lo menos ya hay un Casado de WhatsApp de padres. Manda. Eso parece de WhatsApp de padres. Manda en su casa, vamos. Debe ser uno que no manda en su casa, efectivamente. Pobrecito. ¿Cómo que uno, Gloria? ¿Cómo que uno? No lo pillabas, Carlos, por favor. Que no lo pillo. A ver, tú cuando estabas casado mandabas en casa, no, pues ya está. Ah, se refiere al hecho matrimonial. Claro. Ha jugado con el doble sentido del apellido. ¡Qué diablillo! ¡Oye, qué pichín! ¡Qué chispa, qué pichín! ¡Qué diablillo! Los compromisarios del Partido Popular han preferido al más guapo y no a la más experimentada. De esto de la belleza nos han escrito siempre, vamos a los tópicos, ¿eh? Ha pasado otras veces cuando los presidentes del gobierno, cuando los presidentes de un partido eran guapos o guapas, y aquí siempre tiramos del tópico. ¿Qué más dará que este señor sea guapo, feo o medio pensionista? No lo sé. Pero en fin, en el Partido Popular no acaban de enterarse. Desoír a los votantes, que en definitiva son los que mantenemos a un partido en el poder, trae malas consecuencias. Ahora, según este oyente, la izquierda se está frotando las manos. Bueno, yo eso no creo que sea tan así, ¿no? Va a depender un poco lo que haga Pablo Casado, ¿no? Tiene un trabajo por delante interesante y en su caso no solamente una cuestión de telegenia, sino una vuelta a los principios que han caracterizado el Partido Popular, y ahí ha habido una reconciliación, creo que clarísimamente con los militantes y con una parte importante de los votantes que se han ido bien a la derecha en algunos aspectos del PP y otros a la izquierda. Por tanto, yo creo que no. Tú no te puedes adaptarte al traje que te cortan tus adversarios, tienes que cortarte tu propio traje, ¿no? Ahora que han dicho ustedes en la sección, yo pienso de que la elección del señor Casado con 60% de los votos de los compromisarios. María.
Yo en principio creo que de lo que había era los candidatos, pues quizá es un candidato joven, un candidato con ilusión, que el mensaje de las ideas tradicionales puede llegar a la gente joven, porque las ideas tradicionales nuestras del Partido Popular pues no es lo mismo que las defienda un chico joven como es él, a que las defienda pues una persona ya con otra edad, ¿no? Y entonces se identifica como algo carca, como algo pasado de moda, y en cambio este chico, pues las ideas tradicionales del PP, pues me parece que puede ser una buena opción para el Partido Popular. Gorge. Si hablábamos de equipos que llevaban una candidatura y otra, yo creo que no había color. Yo creo que la derrotada tenía un caudal de gente bastante mejor que la ganadora. Pero vivimos tiempos de ideología, vivimos tiempo quizás de todo un poquito más simple, y bueno, y es lo que toca. Y para terminar, la despedida que le ha dado la política a Mariano Rajoy creo que no ha sido justa con él. ¿Y Ana? Ya vemos que el nuevo argumento del señor Sánchez para defenderse contra el señor Casado va a ser decir que el señor Casado y también Ciudadanos dividen a España. Usted, señor Sánchez, es el que más está dividiendo a España, el que más está todavía, si cabe, si es que puede ser esto posible, dividir a los catalanes, recibiendo a Torra con el churro amarillo en la solapa y dándole todo lo que le piden ellos. Y por cierto, señor Sánchez, ¿usted lo divide cuando se coge un avión presidencial para irse a un concierto? Lo del avión. Sí, nos lo están anotando por aquí. Sí, dice que estamos hablando muy poco los medios de comunicación sobre el uso privado del avión presidencial para asistir a un concierto. Aquí es que el problema yo no creo que esté tanto en que Sánchez haya cogido el avión. Yo soy de los que creo que un presidente del gobierno tiene que tener, en fin, una red de traslados. Para eso no. No, bueno, pero lo que yo digo es que lo que no puede Sánchez es criticar a los demás cuando lo han hecho y luego hacerlo él. No, yo creo que ahí no se debe utilizar un avión para un concierto buscándose la excusa de reunirse con un compañero de partido para enmascarar un poco eso. Me parece que la fórmula no es tan clara. Y luego recordar un poco la vieja historia, porque teniendo en cuenta que Pablo Casado veía con 9 años informe semanal que lo debía presentar Rosa María Mateo en aquel entonces, pues nos podemos recuperar el viejo escándalo del mister de Alfonso Guerra, cuando intentó un día que estaba en Portugal, que todavía no existía el puente, como sabéis, sino tenía que un traslado a través de unas barcas que había allí, pues el escándalo que se montó, y hemos perdido la sensibilidad. Y yo lo que sí creo es que hay una doble vara de medir con respecto a que ese político sea de un signo o sea de otro. Si es de un signo, se es mucho más crítico, etcétera, etcétera, y si es de otro signo político, fundamentalmente en este caso de la izquierda, pues se le pone un silencio a ello. Yo creo que hay que dejarlo en sus justas. Si no aceptas que Pedro Sánchez ha ido al FIP de Benicàssim, al servicio de España, pues poco menos parece que eres un fascista. Sí. No, pero vamos a ver, esto lo hace un político, lo hablo ya de Rajoy, esto hace un político de derecha, es para ir a Doñana y le montan la del tigre. Claro, por favor. Rajoy marchó a Pero es la ventaja, está en el lado correcto de la vida. Creo que en Polonia, una cosa de estas, y desde entonces aquello marcó un antes y un después, o sea, en las formas. Es decir, se dividió la vida privada de la vida pública para hacer los usos de dinero también público. Y claro, después de todos estos discursos que hemos estado escuchando de regeneración política y contra la corrupción, cuando te viene este tipo de actitudes que probablemente no irían más allá si no viniéramos de este tipo de discursos, pues claro, es bastante chocante. Y recordar un poco lo de... Es bastante chocante. Recordar lo de Mayor, ¿no?, que veraneaba en un pueblo, creo que era de Ávila y demás. Él utilizaba vuelos regulares para desplazarse a este tipo de cosas. Bueno, pero si eso es lo que Cameron vino a Granada en un bajo coste, en un avión de bajo. Eso es lo que además se ha impuesto en los últimos años. Los ministros de Mariano Rajoy han viajado siempre en turista. El ministro Soria se iba a Canarias en turista cuando iba los fines de semana o los viernes por la tarde, que a mí siempre me pareció una barbaridad. A mí me parece una exageración. Claro, y a mí también, porque tienes que aprovechar las 2 horas y media del vuelo para estar trabajando, probablemente. Luego, bueno, pues necesitas un poquito de intimidad. No es que necesites más comodidad que los otros, sino que has de optimizar todo tu tiempo trabajando también, incluso esas 2 horas y media, leyendo papeles, haciendo cosas. Y el último asunto, que son y 45. Habéis hablado de la huelga de los repartidores y me ha llamado la atención el mensaje que recibo de un repartidor de fuera de Madrid. Dice: estoy en contra de la huelga salvaje de los compañeros de Madrid, son los que más cobran de España. Por su egoísmo están poniendo en peligro los puestos de trabajo de los demás. Este señor parte
de su respeto por el derecho a la huelga, pero entiende que es exagerada la reivindicación. Es el único mensaje cuando habéis hablado de... Sí, es que es verdad, eso es así, me parece un planteamiento muy egoísta. No vamos a entrar aquí en el tema del sueldo, las condiciones, ese tipo de cosas, cada uno que negocie lo que crea más conveniente, pero lo que es inadmisible es que llevamos 4 días sin que los ciudadanos tengan derecho a ir a su kiosco y a comprar el periódico que quieran, y sobre todo el trabajo que hacemos los medios de comunicación. No solamente ya lo que contaba Carlos, que estamos intentando cerrar cuanto antes, etcétera, etcétera, en unas condiciones de mucho mayor rapidez, sino que es que se nos veta la posibilidad de llegar a nuestros lectores, unos señores que se arrogan unas condiciones que no le corresponden a ellos, de forma salvaje, asaltando furgonetas, quemando ejemplares, amedrentando a los kiosqueros. Eso es intolerable, corresponde a otro régimen, no precisamente un régimen de transparencia. ¿Dónde está Agustín Bravo? Aquí estamos, presente. Don Carlos, ¿cómo estamos? Chorreando grasa. Chorreando grasa, exactamente, lubricado hasta las cejas. Exactamente, con las pruebas de penetración hechas debidamente. Maravilla. De estas de grasa mar. Qué bonito. Ya sabes, es la profundidad a la que se sumerge un cono en una muestra de grasa homogenizada, porque hablas de penetración y de lubricar, y siempre hay alguien que está viendo meter algo en un bujero. Nada, mentes sucias. ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Pues mira, vamos a hablar de los gamers, Carlos, que es la nueva profesión, pero cuidado, que han contratado un psicólogo, antiguo psicólogo del Atlético de Madrid, ahora está con estos chavales, y también está la cara B. Hay un psicólogo que nos habla de las nuevas adicciones. Atención, chavales, que no todo es jugar a los videojuegos. Después en Cope Oviedo nos van a hablar de esa explosión en Cangas de Narcea, que asustó a esa población y causó daños. Desde Cope Ibiza hay una nueva droga, se llama gas de la risa, que por lo visto está haciendo estragos por esas islas de Dios que son nuestras. Don Antonio Resines va a estar en Cope Madrid. Hombre, gran amigo. Dale gran abrazo. Se lo veré de tu parte. Hablaremos de historia. ¿A ti la historia del cine en cuanto a películas de terror, las 5 novias de Drácula, por ejemplo? Por ejemplo, maravillosa, El Castillo de Fu Manchu. Qué bueno, por Dios. De Jesús Franco, esa es muy buena. Y en cuanto a temas de terror, thriller de Michael Jackson, ¿te gusta? Sí, claro. El vídeo y el disco. Y el disco, las dos cosas. Y después el alcalde de Paterna ha puesto precio a los objetos, al mobiliario urbano, para el que lo rompa, que lo pague. Cuidado, me parece muy bien. Nosotros estamos preparando ya nuestro próximo polígono industrial. Vamos a está por confirmar todavía, pero estaremos en la empresa Compresin. Es la que se ha hecho con los derechos de la empresa italiana Fater, que es una unión de Procter & Gamble con otros más, que han inventado ya el reciclaje de los desechos absorbentes, ¿no? Sabéis que un desecho absorbente es lo que es. Pues Gloria tiene los suyos, todos de pequeños hemos tenido los nuestros. Yo digo, esta vez no me tocará nada, pues, toma. Claro. Entonces, aquí no se libra nadie. Esto, oye, creedme, los contenedores de reciclar, compresas, pañales, es muy importante, porque estamos hablando de unos volúmenes tremendos, tremendos. Claro, la incontinencia vesical, urinaria, la menstruación deja un rastro, esto es indudable. Entonces, ¿qué se hace con esa compresa o con ese tampón con el que Drácula se haría un té? Bueno, pues eso tiene que retirarse la materia orgánica y por lo tanto reconvertir otra vez en celulosa o en plástico el resto de material. Esto es apasionante. Sí, el gusto por el detalle le pierde don Carlos. Sí, bueno, la palabra gusto ahí es... Mi obligación es informar. Yo llegué a un pacto con mis oyentes y el pacto con la verdad. Me voy a desayunar. Que nos hará libres. Pero ya decía Bismarck aquello que no se puede saber cómo se hacen ni las leyes ni las salchichas. No te quiero contar ni las compresas. Sí, hombre, en este caso no es tanto cómo se hace, sino cómo se deshacen, ¿no? Bueno. Porque hay que retirar el residuo orgánico que ha sido absorbido. Retirar y deshacerlo, ¿no? Pues esa sangre ya no la utilizas para nada. No la puedes reciclar en pintura, no la puedes, porque en fin, los componentes y la orina tampoco, ¿no? Ahora sí que aprovechar el resto de material que no ha quedado tocado por todo ello. Y alguno dirá, pues joder, un tampón es imposible, porque eso sale que chorrea
Depende. Esto pues se coge con cuidado, se retira el material orgánico y luego se recupera. Esto evita muchísimas... Claro. Pero es que estás haciendo el programa ya, antes de que llegues. Ya, bueno, no, imagínate los datos que daré. Lo que vas a contar cuando llegues ahí. Los datos de Compresin, la empresa... ¿No vas a ir a Motril este año con la masa del pescado? Sí, vamos a Motril. Va a ser el final del último programa de polígonos. En la segunda parte de la oleada de polígonos acabaremos en Motril, en el pesquero Mi Mellis o en el pesquero Mi María Jesús, que ponen a nuestra disposición para la captura de la sardina, que cada día está más cara, por cierto. Antes de ayer estaba la sardina en el mercado a 9 euros. Bueno, Carlos, y menos mal que se ha desbloqueado, ya han llegado a un acuerdo para de pesca entre la Unión Europea y Marruecos hace un par de días, ¿no? Estaba, en fin, espero que baje el precio de la sardina, porque si no, no sé qué vamos a hacer este verano, ¿no? Pues es verdad, es que, 9 euros. Recuerdo que la sardina, que la gran ventaja que tiene es que abunda. A veces abunda menos ya, pero bueno, abunda y es barata. Si la sardina escasease sería uno de los pescados más caros porque es saludable, es riquísimo, en fin, lo tiene todo. Y hace 2 años estaba 4 euros el kilo de sardina en los momentos así más altos. Ahora 9. ¿Y a cuánto llegará? Bueno, que nos vamos a ir al Corte Inglés, así que adiós, chicos, chicas, desde Grasamar. Saludos de María del Mar Bofarull, la hija de don Nicanor. Beso. Adiós. Directora de esta empresa. Adiós. Para todos. ¿Cuánto te gustaría, Mariani, haber estado aquí esta mañana? Y cómo me va a gustar que me cuentes ahora cosas del Corte Inglés. Y ahora nos vamos al supermercado, porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria. Hipercor y el supermercado del Corte Inglés te van a ofrecer unos productos todos los días con unos ofertones y sensacionales promociones para que llenes tu nevera por mucho menos de lo que piensas. Con la mejor calidad, la mayor variedad de marcas y el más amplio surtido en alimentación, productos frescos, bebidas, helados, perfumería, limpieza, artículos de playa, bazar, electrodomésticos. Encontrarás todo lo que necesitas en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida. Herrera en COPE. Estar informado.